Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y la pregunta al iniciar este programa: ¿qué sientes cuando vas a una entrevista de trabajo? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Dejas el resultado, dejas la decisión como al azar a ver qué sucede? ¿O te preocupas por prepararte y por hacer que esas circunstancias jueguen en tu favor? Aquí tenemos el tema de esta noche. ¿Quieres obtener ese empleo? Prepárate para tu entrevista de trabajo. Y para hacerlo, para que lo hagas bien, tenemos la asesoría, el apoyo de alguien que se ha dedicado a capacitar jóvenes para sus entrevistas de trabajo. Nuestra reconocida especialista en la salud emocional, maestra universitaria, la psicóloga Olga Valerio. Y mi querida Olga, qué agasajo que estés con nosotros una vez más aquí en Carpe Diem. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación tan generosa y que yo recibo con tantísimo gusto. Pues sí, como decías, esa parte tan importante de cuando nos dicen, pues te vamos a hacer una entrevista y dices, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo tengo que ir? ¿No? Sí, y platícanos, maestra. Digo, en el entrenamiento en ventas, muchas veces hay algo que se llama teatro de venta, donde se pone al comprador y se pone al que compra, al cliente, y bueno, hacen ahí la técnica de ventas y todo eso. Y me imagino que tú también haces lo mismo con tus alumnos en la universidad, maestra. Sí, claro, como llevamos una materia que se llama entrevista social y laboral, precisamente, entonces a ellos los entreno para que puedan hacer bien la entrevista. Entonces sé de primera mano qué preguntan los entrevistadores, ¿no? Y como también tenemos la suerte de dar clases en administración, entonces con ellos vemos toda esta parte administrativa y lo que vemos después lo ponen en práctica cuando van a pedir trabajo. Y fíjate que afortunadamente me dicen, maestra, cuénteme entre los exalumnos que lograron un trabajo hay unos que están en Tijuana, otros que están en Querétaro, otros que están en otros lados, en Chihuahua. Me acaba de hablar una chica, dice, gracias a las pruebas que hicimos con usted, sí me hicieron esas pruebas y ahorita ya estoy trabajando. Entonces, pues si siguen estos pasos, digo, no es garantía, ¿verdad? Porque a lo mejor hay alguien que tuvo más oportunidades, pero lo importante es ir muy bien preparado para la entrevista de trabajo. Fíjate que hace unos años, Hugo Bruski, que es un argentino que era director general en una empresa internacional en Civac, me decía, lo que se trata es de empatar el perfil de la persona con la descripción del puesto. Nada más. Si tú pones atención en eso, tienes garantizada el desempeño, la productividad de quien contratas. Y por eso te preguntamos acá, de acuerdo al material que nos has mandado, ¿qué busca una empresa en un aspirante, maestra? Sí, exactamente. Mira, lo que buscamos es empatar el perfil de puesto con el perfil del aspirante. Entonces, si nos llegan 50 personas, ¿cómo sé cuál es el más ideal? Bueno, aquel que empaten sus cualidades personales con el perfil de puesto, pues es el que voy a, obviamente, a darle el trabajo. Lo que buscamos es que tenga habilidades intelectuales y emocionales adecuadas para el puesto. Entonces, me interesa cómo se desempeña intelectualmente de acuerdo con el perfil de puesto
y cuáles son sus habilidades emocionales de acuerdo también con ese perfil de puesto. Es decir, no voy a pedir las mismas habilidades si el perfil de puesto es para maestro de kinder que para maestro de universidad, por ejemplo, ¿no? Son habilidades diferentes. No voy a pedir lo mismo si el puesto es para la cocina que si el puesto es para asistente médico. Se requieren habilidades intelectuales y habilidades emocionales diferentes. Entonces, eso yo lo voy a explorar. Entonces, lo que me debe quedar claro cuando yo voy a pedir un trabajo es que muy probablemente mis habilidades sí estén de acuerdo con el perfil de puesto. Pero luego les digo a los chicos, pero si van y no se quedan, no se apachurren tampoco. Quiere decir que esas habilidades tuyas no estaban de acuerdo con el puesto y habrá alguna empresa que sí tenga un puesto adecuado para ti, ¿no? Exacto. No, no porque no te contraten, por eso estás menos calificado o no tienes habilidades para otras cosas y eso, ¿no? Porque tú nos preguntas acá, ¿cómo hará la empresa para encontrar al candidato ideal? Entonces, ¿el primer filtro es la entrevista, maestra? Fíjate que el primer filtro es el CV, el currículum vitae. Ese es el Bien, primer filtro. bien. La entrevista y luego las pruebas psicológicas. A veces es al revés, a veces son Ok. primero las pruebas y luego la entrevista. Y te voy a explicar rápidamente por qué. El CV o currículum vitae nos dice ya de esas habilidades intelectuales y a veces también emocionales si la persona lo pone, ¿ok? Por eso yo recomiendo que en el CV sí pongas algo de tus habilidades emocionales para que a la primera que vean ese CV puedan decir, ah, ok, sí, sí cuenta con lo que necesito, lo voy a explorar en la entrevista para saber si efectivamente lo que pone aquí es cierto que lo maneja. Entonces, el CV es muy importante. Ahora, lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y la entrevista, que ahorita en muchas ocasiones es en línea, entonces, ¿qué me debería de poner en esa entrevista? ¿Cómo me debería de sentar? ¿En qué lugar tendría que estar? ¿Cómo debo responder? ¿No? Todas estas cositas las vamos a ir viendo. Y las pruebas psicológicas de las que también vamos a hablar, este es un secreto, Abel, que nadie sepa, ¿eh? Pero les voy a contar cuáles son las pruebas que ponemos para casi todos los trabajos. Entonces, pongan mucha atención porque si ustedes se ponen a practicar esas pruebas, con toda seguridad que sí las pasan. Se los digo porque yo preparo gente para eso y todos se quedan con el puesto. Así es Bien, que pongan muy atención. bien, muy bien. Ahora, maestra, este currículum vitae o ahí en Sudamérica le llaman hoja de vida. Ajá. La hoja de vida debe de llevar lo que tú nos traes acá, que es el título, la foto, la info de contacto, la información de contacto, la educación, la experiencia, las habilidades, idiomas y otros datos. Esto es como que de cajón debe de ir. Eso te ayuda a plasmar toda esta información para que se facilite todo. Sí, y ahí yo agregaría algunas cosas que tú puedes aportar a la empresa, ¿no? Lo, motivación autogenerada, disciplina, es decir, pon algunas cosas que tú personalmente puedes poner, que tú sabes que puedes poner y que a la empresa le van a llamar la atención. ¿Ok? Y bueno, ahí pusimos el título, pero también puede ser el oficio al que nos dedicamos, ¿no? Algunos dicen que poner una foto es discriminatorio, porque entonces se van con la apariencia de que si son guapos o guapas o guapes, si los contratan o no. Pero desafortunadamente todas las empresas sí piden fotos. Entonces yo les recomiendo que sea una foto, a lo mejor no de Facebook, pero sí una foto más o menos del torso hacia arriba, donde se aprecie bien la cara y a colores mejor y con una leve sonrisa, esa es un extra, Bien, ¿no?
O sea, no Bien. serios así como cuando salíamos en el título, ¿no? Sino Ujú. una pequeña sonrisa, porque esa sonrisa genera empatía y Sí. empieza a hacer rapport. Y eso es valiosísimo en la entrevista de trabajo. Entonces, esa es mi recomendación para el CV. Muy bien. Y digo, como dato adicional, ¿tú sugieres que esta información se sintetice, si se comprima en una sola hoja o pueden ser varias? No, como la empresa no tiene mucho tiempo para estar revisando, imagínate cuántos currículums les llegan, ¿no? Entonces, en una sola hoja. De hecho, yo la recomendación que les hago, y qué bueno que me lo recuerdas, es buscar en internet cómo se hace un currículum y les va Ujú, a bajar una muestra como la que tienen ahí, una ujú, sola hoja donde ujú, están todos los datos más importantes. Si se van a quedar en el trabajo, probablemente después les pidan los comprobantes de eso que dijeron que está ahí. ujú, Pero de inicio el CV puede ir solamente esa hoja y ujú, entonces esa es nuestra primer presentación a la empresa, a la ujú. institución que Sí. vamos, ¿no? Por eso es bien importante checar que no lleve faltas de ortografía, que la foto sea Ujú, buena, que sea reciente, y que tenga ujú. absolutamente todos mis datos, tanto intelectuales como emocionales y de personalidad, que a la empresa le pueden interesar para que me contrate. Generalmente esos datos a veces no los pone la mayoría de las personas, Ujú, pero el buen entrevistador, antes de hacer la entrevista, primero revisa el CV ujú, y ya desde ahí puede darse cuenta si la persona es idónea o no. Lo ujú, irá comprobando a lo largo de la entrevista. ujú. Ahora bien, maestra, mira, a mí me tocó por mi responsabilidad en las empresas en que he trabajado, Ajá. entrevistar a varias personas, sobre todo del ámbito educativo, y un temor que yo experimentaba cuando yo entrevistaba a la gente era, ¿qué tal si no logro detectar, percibir el potencial en esta persona? Se le niega la oportunidad y dejamos ir un elemento valiosísimo para la empresa, un elemento que le dé valor. Ilústranos, ¿qué es lo que revisa el entrevistador? ¿En qué debemos enfocarnos cuando llevamos nuestro currículum y vamos a la entrevista, maestra? Bueno, lo que el entrevistador está buscando cuando te hace la entrevista es, está revisando tu lenguaje no verbal. Ahí les va otro secreto. El entrevistador, bien entrenado, que generalmente es psicólogo, eh, lo que hace es ver a su entrevistado en la sala de espera, no hasta que llega a la oficina. En la sala de espera lo vemos porque ahí es donde tiene la postura real. Entonces, ahí lo vemos si está nervioso, si está tranquilo, si platica, si es sociable, si se aísla. Entonces, vemos todo su lenguaje no verbal. Es decir, si está sudando, se mueve, si mueve las manos al hablar, etcétera, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho en la entrevista mi lenguaje no verbal. Bien. Para eso yo les recomiendo que lo hagan grabándose Ujú. y luego vean cómo se ven, Ok, ¿sí? ok. Entre ello incluyes a la sonrisa y a la postura, el cómo te sientas y todo eso. Exactamente. Ahorita vamos a ver todas estas cosas, ¿no? Y otra cosa que vemos es sus habilidades verbales y sus habilidades intelectuales y sus habilidades emocionales. Eso lo estamos viendo durante la entrevista. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Con los test, ¿ok? Bien. Ahí puede que me haya dejado una impresión en la entrevista, pero puede que en los test me revele otras cosas que yo no había visto en la entrevista. Entonces, es complementario lo que yo descubro en la entrevista y lo que yo veo también en los test. ¿Ok? Ok. Entonces, háblanos de esto también. Decíamos la situación de la sonrisa, el saludo,
la postura en que uno se sienta, todo eso dice mucho de nosotros. Sí, empezamos por el saludo. Fíjate Bien. que antes, cuando íbamos a una entrevista, nos daban la mano. Entonces el entrevistador podía saber si tú estabas nervioso porque te tocaba la mano y era imposible que no se diera cuenta. Ahorita ya no. Pero entonces los entrevistadores están utilizando este saludo así. Entonces tú también tendrías que saber hacerlo, ¿no? Entonces saludas así o saludas así, del lado del corazón y te inclinas. Bien. Eso da una muy buena impresión, ¿ok? Y eviten saludar de codito, de piecito, porque ese es un saludo coloquial, ¿no? Con Sí, un amigo, sí. pero no puedes saludarte así con el que te va a Como, dar el trabajo probablemente, ¿no? Va a decir, ve este igualado, ¿qué le bien, pasa, no? bien. Entonces, Como, ajá, como paréntesis, maestra, así rápido, yo sí, recuerdo el día que tú acompañaste a Iván Martínez Dunker, ajá, colaborador de Carpe Diem, aquí a Cadena Sur, y nos lo presentaste. Como ya estábamos en el inicio de la pandemia, yo recuerdo que de lejos hizo él, así saludó como tú nos estás diciendo. Hizo esto y lo hizo así. ajá. Cierro paréntesis, maestra. Sí, para evitar precisamente el contacto. Ujú. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora los entrevistadores. Por lo tanto, tú como entrevistado ya deberías saber que así vas a saludar. Entonces, practiquemos, se ponen las manos a la altura de, que no tape mi cara, las pongo aquí, me inclino un poco y digo, buenos días, y sonrío. Eso va a dejar una muy buena impresión. O pongo la mano en el corazón y digo, buenos días. Okay. Y con eso ya evité, ¿no? Y Muy evito bien, los otros saludos que no quedan. bien, bien. En cuanto a la sonrisa, ahí tenemos tres modos de sonrisa diferente, ¿no? Ujú, El ujú, primero es franco. El de en medio, pues es una sonrisa forzada. ujú. Inmediatamente le va a decir al entrevistador que no estamos a gustos, que no estamos cómodos, que algo estamos ocultando. Y la tercera es una sonrisa fingida. Una es forzada y otra es fingida, ¿no? Esta persona que se está riendo así, que va a terminar hasta dolorida de aquí, porque es algo que está haciendo a fuerza. Entonces, por eso les digo a quienes van a solicitar un trabajo, ensayen todas esas cosas, grábense y vean cómo se miran. Y ahí se van a dar cuenta si es una sonrisa natural, si es fingida o si es forzada. Ujú, Practíquenla hasta que les salga bien, ujú. porque todo eso va a ver el entrevistador. Muy ¿Ok? bien. Y finalmente la manera en cómo nos sentamos. Ahí pusimos ya unos ejemplos, ¿no? Ujú, ujú, Sentarse en la orilla de la silla, como quien ya se quiere ir, no es buena ujú, señal. Pero tenemos entonces la otra manera de sentarnos, que es pegados al asiento ujú. y con disposición a la escucha, ¿no? Ok. Con disposición a la escucha quiere decir un poquito inclinados hacia adelante, Ujú, como si te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, ¿no? ujú, Eso es muy importante porque el lenguaje verbal, no verbal, perdón, está diciendo que de verdad estoy interesado en el puesto que estoy solicitando, que ujú, tengo disposición y entusiasmo por ujú, entrar a esta empresa y dar lo mejor de mí. Todas estas cosas está viendo el entrevistador, por eso es ujú, importante saber que las estoy haciendo bien. A ujú. veces el lenguaje no verbal es el que nos quita un trabajo. Podemos ser muy capaces, pero si nos vemos ansiosos, nerviosos, poco empáticos, enojados, el entrevistador se queda con esa sensación y dice no. Y no nos dan el trabajo. Muy bien. Amigos de Cadena Sur, pues en esta noche la psicóloga Olga Valerio nos está hablando de cómo debemos, cómo podemos prepararnos para esa entrevista de trabajo y garantizar que se nos dé la oportunidad a nosotros de formar parte de la empresa. Ella ya nos está hablando de estos puntos muy importantes y que si no lo sabemos, pues eso podría determinar entre ser contratados o no. Entonces,
vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para que nos hable de otro punto que también es muy, muy importante, los tests, las famosas pruebas psicológicas. ¿Qué es lo que miden? ¿Qué es lo que, pues, cuál es el objetivo de esas pruebas? Pero sobre todo, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para esas pruebas? Así es de que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades, el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente. No bajes la guardia, aplica las medidas de sana distancia y mantén estricto el uso del cubrebocas. Recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y el tema de esta noche, si quieres obtener ese empleo, prepárate para tu entrevista. Y está con nosotros la psicóloga Olga Valerio. Maestra, entonces, las pruebas podrían ser determinantes como para tomar una decisión, es decir, podríamos tener un currículum muy bonito, podríamos ir bien presentables, podríamos tener un buen saludo, sonreír, una buena postura, como tú nos has dicho. Pero si en las pruebas salen resultados que no son esperados, ¿eso también podría incidir en la decisión, maestra? Sí, sí, todo es complementario. Entonces, pude haber salido muy bien, incluso pude haberle dejado buena impresión al entrevistador. Pero la siguiente parte es la de las entrevistas. A veces, fíjate que primero hacen, los test. A veces primero hacen los test antes de la entrevista. Y te voy a decir, como en las empresas el tiempo es dinero, pues resulta que primero te hacen los test. Si los pasas, te hacen la entrevista. Si no, ya ni te hacen la entrevista, porque ¿para qué pierden el tiempo si en los test saliste mal? Así de importantes son los test. Entonces, pues ahí les van los secretos, querido Abel, para todo tu público, ¿no? Los test que generalmente hacen, yo he preparado gente para entrar al Seguro Social, a la Secretaría de Salud, a la Policía Federal, al Tribunal Superior de Justicia, en los diferentes juzgados, para entrar al magisterio, para entrar a alguna escuela como estudiantes, y afortunadamente todos se han quedado, le han echado muchas ganas, la verdad es que se preparan bien. ¿Cuáles son los test? Pues ahí te van. Anoten. El test de Raven, que es el del que le estoy poniendo ahorita la imagen, esta diapositiva en color verde y negro, que son una serie de láminas en las que tú tienes que decir cuál es la que sigue, es decir, evalúa como secuencias, ¿no? Entonces, bueno, tecleen en Google, pongan test de Raven, se escribe Raven con V. Ok. Test de Raven. Y ahí va a salir los que sean en línea. Ya la tecnología es tan maravillosa que antes hacíamos el Raven y pues ni modo, ¿verdad? Sacabas tu plantilla, calificabas, evaluabas, sacabas medias, modas, medianas, etcétera, y ya salía el resultado. Ahora ya no le pones clic y sale el resultado. Así es que usted puede tener su resultado. Si usted tiene inferior al término medio, no le van a dar el trabajo. Necesita tener por lo menos término medio. Pero claro que si usted está solicitando para el Tribunal Superior de Justicia o en el sector salud
paramédico, pues tiene que tener término superior al medio. Si no tiene eso, no lo van a contratar. No importa cuántas referencias tenga, no lo van a contratar. Bien. ¿Okay? El otro test es el de dominó. Búsquenlo también así en internet, test de dominó en línea. Y los resultados son semejantes, ¿sí? Si tiene inferior al término medio, no lo van a recibir, a menos que el puesto que usted esté solicitando sea, por ejemplo, para la cocina, o sea, por ejemplo, para intendencia, o sea, para el almacén. A lo mejor sí, con inferior al término medio, sí lo van a recibir. Pero si usted está pidiendo de asistente médico, secretario en adelante, con inferior al término medio, está fuera. No. Pues tiene que practicarlo. La ventaja es que si lo practica, las va a pasar. ¿Ok? El otro test que hacen, bueno, estos que te dije son test para calificar cociente intelectual. Sí, ¿Okay? sí. Para ver tus habilidades intelectuales, pero también quieres saber cómo eres. Entonces te van a aplicar test de personalidad. Los que aplicamos generalmente son el MMPI o Minnesota. Ese test es como de mínimo 600 reactivos. Sí te cansas, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y sí lo ponen para la Policía Federal, para el Tribunal Superior de Justicia, para algunos puestos en el sector salud, sí lo ponen y lo tienes que pasar. Bien. Ese sí no tiene cómo evaluarlo, ahí sí lo tienen que, o sea, no hay en línea. Ese sí lo tiene que evaluar un profesional, ¿ok? Y el otro es el de frases incompletas. Ese es más cortito y lo que están explorando es tu personalidad. Así como los test proyectivos de personalidad, que son los que hacen un dibujo. Te dicen, a ver, dibuja una casa, dibuja una persona, dibuja un árbol. El más famoso es el test de la persona bajo la lluvia. Lo que están evaluando es cómo eres tú bajo tensión, bajo presión, cómo respondes a la tensión. ¿Ok? Entonces, todo eso le enseñamos a la persona para que lo pueda contestar adecuadamente para el perfil de puesto que está solicitando. Entonces, estos test de personalidad, generalmente sí sale lo que es la persona, aún si la entrenamos, sale el estilo de personalidad que se necesita. Entonces, ahí no hay más, de que sale, sale. A lo mejor sí podemos manipular un poco los resultados del test, de los test de cociente intelectual, pero los de personalidad difícilmente, con todo y el entrenamiento, de todos modos sale. Entonces, y ahí sí no se pueden hacer grandes cambios, ¿no? Pero el buen entrevistador va a saber que tú eres el candidato ideal para ese perfil de puesto que estás solicitando. Y es que en los resultados de ese test de personalidad no podemos decir que hay resultados malos o buenos, sino finalmente se tiene que tomar en cuenta la descripción del puesto y el perfil de la persona que necesitamos. Si los resultados no se empatan con la descripción del puesto, no quiere decir que estás descalificado, simplemente no das el perfil que necesitamos, ¿cierto, maestra? Y fíjate que eso que dices es bien importante, porque ay, cuántos muchachitos me he encontrado que lloran y dicen, es que no me reciben en ninguna parte. Le digo, pues es que ningún puesto te ha merecido todavía, hijo, no te preocupes. Hay un puesto para ti, lo que pasa es que no se han empatado los perfiles. Entonces tú sigue intentando, no eres tú, es el puesto. Entonces sigue echando ganas, revisa qué está pasando, a lo mejor si hay algo, revísalo, prepárate, pero en algún momento encontrarás uno o tú crearás uno, ¿no? Porque bueno, pues ahora ya el asunto es crear empresas o pequeñas empresas donde yo me pueda autoemplear. Esa también es otra posibilidad. Entonces, hay que estar tranquilos. Si no nos quedamos en ese trabajo, seguramente hay otro lugar para nosotros o en otra escuela, ¿no? Porque luego también es que no me recibieron en la escuela de medicina, por ejemplo, ¿no? Y les digo, pues es que entrar a medicina es como sacarse la lotería, ¿no? Son 3,500 solicitudes contra 100 lugares. Van a salir votados la mayoría, ¿no? Entonces, es completamente complicado, ¿no? Entonces,
no hay que sentirnos mal, hay que buscar cuál es nuestro perfil. Muy bien. Para el puesto en el que podamos ser felices, porque esa es la intención. Muy bien. Maestra, antes de proyectar la última imagen, porque me gustaría pedirte que cerráramos con el programa con esa, pues me gustaría decirte que esta información que nos estás dando, pues valiosísima, sobre todo para las generaciones que están ahorita empezando ya su vida productiva, los chavos, las chicas que están terminando su carrera y que ya están solamente esperando el momento ya de incorporarse a la vida económica, a la vida laboral. Y qué bueno que estás aquí. Y a nombre de todos los compañeros de aquí de Cadena Sur, de Paula Loza, de Susana Zaragoza, de Janet Basurto, de Julia Sánchez, de Eduardo Millán, de nuestro director de contenidos, Oscar Davis, de Evaristo Torres Ocampo, que tú conoces también muy bien, maestra. Gracias, gracias mil, gracias una vez más por todo ello. Maestra, ¿y si no me dan el trabajo? Bueno, pues si no te dan el trabajo, no importa. Lo importante es que no pienses que eso te define como persona. O sea, que no vayas pensando, uy, ¿para qué estudié tanto? ¿Para qué nunca voy a encontrar? Siempre voy a estar mal. No, un puesto no te define como persona. Ningún puesto nos define como persona. Tú eres tú independientemente del trabajo que desempeñes o tú logres alcanzar. He visto personas en puestos súper importantes que dices, ¿qué hace ahí? ¿No? Y he visto gente valiosísima que no tiene puesto, pero que hace las cosas mucho mejor. Entonces, hay que recordar que un puesto no nos define como persona y que a veces ser rechazado de un trabajo es la más grande oportunidad para sacar otra cosa mucho mejor. Así es que no te sientas mal por eso. El hecho de que una empresa no te quiera dentro de sus filas, también te dice que no cabías. Imagínate haciendo un trabajo que tú realmente no ibas a amar. Imagínense, la vida es tan corta y dedicarse a un trabajo que no te gusta. Qué cosa más terrible, ¿no? Entonces, no te sientas mal. Espérate, encontrarás un espacio donde sí esté adecuado tu perfil de personalidad con el perfil de puesto. Pero no desistas, siempre hay un puesto adecuado para ti. La cuestión es seguir teniéndote fe. Maestra, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, de todo corazón, los quiero mucho y espero que sirva para muchas personas que nos están viendo. Gracias, Abel. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.